Buenas tardes, Elena. Estamos muy contentos y contentas de que esté en este centro de profesorado de Granada. Creemos que es una suerte que podamos compartir contigo un rato. También te va a dedicar esta tarde a dar una conferencia, pero ahora nos va a permitir que cierto tiempo nos lo dedique a la revista Práctica Docente, a todo el profesorado que la lee. En primer lugar, yo creo que después de 27 años de seminario, más o menos, habrá gente que todavía no sepa, por desgracia, qué es el seminario. Me gustaría que nos contara brevemente qué es el seminario. Sabemos que has dedicado casi media vida a entregarte a él, pero también nos gustaría que nos contara qué te ha aportado a ti el seminario. Bueno, pues el seminario, que bueno, ahora lo hemos reconvertido en otro tipo de agrupación de debate y formación, siempre fue precisamente un grupo de debate y formación. En este grupo, una de las cosas que hacíamos era consensuar diversos temas relativos siempre a la situación social de las mujeres, pero desde muy pronto nos dedicamos mucho al tema de la educación. Y no precisamente porque fuéramos muchas de nosotras enseñantes, solamente éramos dos enseñantes entre las que yo me encuentro, sino porque lo vimos en aquel momento como una necesidad, y era una necesidad imperiosa porque comenzaba entonces a generalizarse la escuela mixta a todos los niveles. Entonces siempre vimos que la entrada masiva de las niñas en la escuela mixta tenía que lograr un cambio en la escuela que había, o sea, en la escuela, digamos, masculina de aquel momento. Bueno, por desgracia ese cambio no se ha generalizado, y ahora a la vuelta de 20 y pico años nos damos cuenta que hay dos cuestiones sobre todo que están produciendo alarma social porque se reproducen. Incluso la gente dice que están peor los niños y las niñas que hace algunos años. Yo creo que simplemente se ha seguido reproduciendo. Y estas dos cuestiones más llamativas serían, por un lado, la persistencia de la violencia en las parejas, y por otro lado, bueno, y de todo tipo de violencias de género, como puede ser también el acoso sexual, como puede ser la violación, etcétera. Y por otra parte, la falta espectacular de corresponsabilidad familiar de los varones y las mujeres. Y bueno, el tercer punto, que causa menos alarma social, pero que quizás esté en la base de muchas cosas, es la dificultad de las mujeres para entrar en puestos de poder y responsabilidad. Entonces estos tres puntos serían las tres desigualdades patentes unidas a las de la segregación del mercado laboral y la dificultad de las mujeres para permanecer en buenas condiciones en el mercado laboral, entrar, permanecer y promocionar. Y bueno, pues yo ahora me gusta decir que la coeducación para la igualdad ahora más que nunca es necesaria, porque en este momento constatamos que en el paso a la vida adulta se han reproducido todo este tipo de desigualdades. ¿Crees que la coeducación ahora más que nunca puede ayudar a derrumbar esos tres pilares negativos que hablaba? Yo estoy convencidísima, yo creo muchísimo en la educación reglada. Me parece que es una etapa muy larga de la vida en la que las niñas y los niños tienen a veces la única oportunidad de igualarse, la única oportunidad de aprender las cosas necesarias para insertarse bien en la vida. Lo que pasa es que tenemos una escuela, voy a decirlo, aunque resulte un poco escandaloso, bastante pasada de moda. Con lo cual hay muchísimos de los requerimientos sociales que la escuela todavía no sabe cómo integrar, empezando por la propia organización de las especialidades de profesorado, la formación y bueno, la organización en general. Pero yo creo que si aprendemos igualdad, igual que aprendemos matemáticas o aprendemos geografía, y de ello nos tengamos que examinar, siempre lo digo así porque la gente piensa que simplemente es una cuestión de actitudes y de valores y de conocimientos. Tenemos que aprender mucho sobre la obra humana de las mujeres en todo tiempo y lugar, tenemos que aprender sobre el principio de igualdad, sobre todo lo que son los principios democráticos de convivencia, comunicación entre iguales, educación sexual, todo eso son enseñanzas que la escuela, a mi entender, debería de introducir. ¿Pero por qué cuesta más trabajo aprender igualdad que matemáticas, por ejemplo? Bueno, porque no ha habido tradición. Solo ha habido tradición interrumpida de aprender desigualdad, porque en otros tiempos se aprendía desigualdad si era necesario a palo limpio.
Claro, ahora pretenderíamos que no fuera ningún palo limpio, que fuera verdaderamente con un método adecuado. ¿Por qué cuesta más? Quizá porque nadie siente que es su materia, quizás porque tenemos en los ojos un velo llamado espejismo de la igualdad, nos conformamos con la igualdad formal. A mí me gusta decir que la escuela ha conseguido al menos igualdad de oportunidades, que es la igualdad formal entre chicos y chicas, pero no ha conseguido igualdad de trato ni igualdad de condiciones. Y todo eso es lo que al profesorado en general le cuesta, porque es novedoso, porque no hemos tenido formación inicial al respecto y por lo tanto hay que romper un hielo, ¿verdad? Y bueno, porque hay que instaurar una tradición, una nueva forma de trabajar. Y esto está costando un poquito, pero yo creo que el plan de igualdad entre mujeres y hombres en educación de Andalucía es verdaderamente el punto fundamental para arrancar este trabajo. En otras comunidades autónomas no existe, no sé si lo sabéis. Yo, aparte de que procedo de la Comunidad Valenciana, pues me paseo bastante por las diversas Españas y no existe ninguna otra comunidad autónoma y la diferencia es bastante considerable. O sea que el que haya institucionalmente un punto de partida es muy importante. Hablando de zonas geográficas, Elena, nos ha llamado mucho la atención, estuvo aquí Charo Altable, quizás el Levante, Cataluña, el Mediterráneo, la zona tiene una especial sensibilidad feminista. ¿Por qué en algunas zonas? Pues no, en absoluto. Yo creo que yo he encontrado más movimientos sociales, educativos y demás en ninguna parte de Andalucía. También es verdad que aquí hay más territorio, ¿verdad? Y más personas y más habitantes. Pero no, lo que pasa es que en un momento dado, pues como todo en esta vida, ¿no?, se van creando núcleos de trabajo. Tanto Charo Altable como yo y el Feminario pertenecemos, digamos, de alguna manera a una corriente que fue la pionera en aquel momento, a finales de los 80, y por lo tanto, pues mira, coincidimos, que ella vive en Valencia y yo en Alicante, pero no creas que hay mucho más. Por ejemplo, los centros de profesorado de la Comunidad Valenciana no tienen programas de formación en coeducación, salvo algunos esporádicamente por voluntad de alguna persona concreta. Pero no... Es coincidencia. Sí. A lo mejor en Andalucía también tenemos, al altavoz a lo mejor claro, teníamos a Sordina, sí. Pero en fin, has impartido muchos cursos en el centro de profesorado, ¿cuáles crees que son las rémoras que más tenemos el profesorado a la hora de limpiarnos la mente de toda esa tela de araña, de pelos que nos impiden crecer en el aspecto educativo? Mira, yo llevo ahora, desde que comenzó el plan de igualdad, he recorrido Andalucía de oeste a este y quizás de norte a sur. Creo que he estado en casi todos los centros de profesorado, a lo mejor me faltan 3 o 4. Observo dos cosas muy interesantes. El gran problema, el gran velo, es no saber de qué va esto. En el momento en que la gente aprende a desvelarlo, es decir, a sacar el velo, que son varios, son velitos transparentes, pero que hay uno encima de otro, aprende rápidamente y se sensibiliza con mucha rapidez también, y genera nuevas ideas, y genera nuevos proyectos. Yo ya lo he comprobado muchas veces, solamente que hay que ponerse a la faena, porque si no, es muchísimo más sencillo decir, ya está conseguido, este sería una rémora. Segundo, bueno, ¿qué más da esto? Lo importante es que a las mujeres no las maten. Por ejemplo, dicen, ¿qué más da el lenguaje? El lenguaje mata a las mujeres, Esto solo hay que observarlo un poquito. Nos invisibiliza, nos saca del universal masculino, nos saca de lo humano, nos conceptualiza de maneras muy humillantes muchas veces. Y entonces dice, el lenguaje da igual, lo importante es que no maten a las mujeres. Bueno, lo importante es que superemos una etapa de superioridad y inferioridad respecto a lo femenino y a lo masculino. Y yo creo que la escuela tiene muchísimo trabajo, además muy apasionante y muy interesante.